Aunque hoy en Perú estamos celebrando a la Azucena de Quito, a Santa Mariana de Jesús Paredes, nosotros vamos a proseguir con la lectura continuada de los Hechos de los Apóstoles tras los pasos de San Pablo. Ayer dejábamos a San Pablo en su fracaso del Areópago. Es una experiencia fuerte en la vida de San Pablo, como él mismo nos va a relatar, porque se da cuenta de que los caminos del Señor no son los de los hombres y el brillo y el lustre humano que puede dar la sabiduría, la elocuencia humana, no coincide con la elocuencia, con la sabiduría divina. Por eso este gran discurso que pronunció ayer, que hoy sigue siendo estudiado en muchísimos ámbitos, pues San Pablo lo va a llegar a despreciar porque se da cuenta de que ha de predicar la sabiduría de la cruz, no la sabiduría humana. La cruz, que es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, va a ser de ahora en adelante el centro de la predicación del Señor. Así que Pablo, después de este fracaso y un tanto desalentado, va a dejar Atenas, esta capital cultural que, si bien ya no tiene la importancia de antaño, administrativamente hablando, sigue siendo un lugar de referencia. Hoy diríamos Hollywood de Nueva York, son estos centros culturales donde se cuece la fama y las novedades. En su primera carta a los Corintios, cuando cuenta a los Corintios la experiencia de esta época, dirá: me propuse no saber nada más que a Jesucristo y este crucificado. Es un cambio porque el apóstol aprende de los éxitos y de los fracasos, y a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Así que ahora San Pablo se dirige hacia el sur de Acaya. Grecia, tal cual la conocemos hoy, en tiempos de San Pablo, está dividida en dos provincias romanas: al sur Macedonia, al norte Macedonia y al sur Acaya. La capital de Acaya en esta época es Corinto, que es una ciudad que compite con Atenas en este sentido, porque ahora tiene una mayor importancia administrativa, aunque no la misma importancia cultural. Corinto está situada en el istmo. El istmo es este trozo de tierra que hace que una península no sea isla, que es la que une con el continente, lo que es casi una isla. En el istmo de Peloponeso, ahí está la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto había sido una ciudad que fue destruida 150 años antes de Cristo, más o menos, por los romanos, por su rebeldía en favor de Grecia, y igual que los romanos la destruyeron, para someterla, luego, 100 años después, Julio César, 50 años antes de Cristo, 46, la vuelve a reconstruir. Es una ciudad habitada mayormente por los romanos, como había pasado con Filipos, y estas cosas tienen su importancia, porque luego los problemas que tendrá San Pablo con la comunidad de los corintios precisamente va a ser esa. No son los mismos los problemas que se tienen con judíos, con cristianos que proceden del judaísmo, que con cristianos que proceden del paganismo. Estamos en un puerto muy cosmopolita, en un lugar de diversión, es la capital de la diversión, Corinto. En la época de San Pablo, decir que una mujer era corintia era sinónimo de decir que era una prostituta. Es una ciudad poco aconsejable. Sin embargo, pues ahí San Pablo va a sembrar la semilla del Evangelio en esta ciudad, que va a ser famosa por las dos cartas que conservamos a estos cristianos que viven en esta ciudad. Ahí va a tener un providencial encuentro con Aquila, que es un judío del Ponto, del sur del Mar Negro, que está casado con Prisca o Priscila. Priscila es un diminutivo de Prisca. Este matrimonio, que va a ser providencial, estas amistades que el Señor va forjando entre los apóstoles y los discípulos, este matrimonio va a ayudar muchísimo a San Pablo, va a ser un consuelo enorme. Son judíos que vivían en Roma y que en tiempos del emperador Claudio son expulsados de Roma porque se provocan tumultos en las sinagogas. Esto está ocurriendo en todas partes. San Pedro está evangelizando en Roma, San Pablo en Grecia y en la actual Turquía, seguramente San Marcos en Alejandría,
Y allá donde van, predican en las sinagogas y ahí siempre hay discusiones, hay peleas, hay tumultos, de tal manera que los romanos todavía no captan la diferencia que hay entre cristianos y judíos. Piensan que son peleas dentro de esta secta que tienden a despreciar. Y entonces deciden expulsar a todos los judíos o cristianos, de Roma. Bueno, pues este matrimonio de cristianos, seguramente evangelizados por San Pedro, se encuentran ahora con San Pablo. Qué bonito es también que a veces nosotros sembramos para que otros cosechen y a veces nosotros cosechamos lo que otros han sembrado. Pues estos recién llegados de Roma, expulsados por Claudio, eran, como Pablo, tejedores de lona. San Pablo, Tarso, está en la ciudad de Cilicia. Cilicia es famosa por las lonas, es esta tela tosca hecha con pelo de cabra, que se usaba mucho porque es fuerte para construir, para tejer tiendas. Las tiendas son muy importantes en esta época en que todavía hay mucho viaje, mucho seminomadismo y bueno, pues se acampa mucho en los campos y en los caminos. Y entonces Pablo, por ser de esa tierra y porque los rabinos, los maestros de la ley, buscaban trabajos, oficios, manuales que les permitieran, por un lado, sustentarse, porque a San Pablo no le gusta vivir, aunque sabe que tiene derecho, no le gusta vivir de los fieles a los que predica para que nadie le acuse, como a muchos superapóstoles que llama él con desprecio, que nadie le acuse de vivir de ellos, vivir del cuento, vivir de Cristo, vivir de la simonía. Pues entonces él se dedica, como muchos rabinos, a trabajar en oficios que no le impidan el dejar de pensar en la palabra de Dios y meditar. Son trabajos manuales que no requieren excesiva atención intelectual y de ese modo uno no tiene por qué dejar de meditar en aquellas cosas que le tienen absorto porque tienen más importancia el trabajo del Evangelio que el trabajo que uno necesita para el sustento. Así que ahí está San Pablo, que dirá luego que tiene las manos encallecidas, dirá San Lucas en el capítulo 20 de los Hechos, por este trabajo manual que realiza. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y a griegos. Es siempre la misma táctica, ir primero a los judíos y cuando reciben este rechazo, pues comienzan a predicar a los paganos. Y siempre entre judíos, pues sacan algunos, minoritariamente, pero sacan algunos frutos. Silas y Timoteo habían bajado a Macedonia porque San Pablo les había mandado llamar y les hace entrega en esta época. Es cuando San Pablo en este viaje va a escribir la primera carta a los tesalonicenses. Empieza aquí su actividad evangelizadora por escrito. Es el comienzo de la historia de las cartas de San Pablo. En este segundo viaje es la primera carta que conocemos, carta inspirada a la comunidad de Tesalónica que veíamos esta semana que San Pablo había evangelizado. Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías y recibe los insultos de aquellos que se oponen, las blasfemias, dice San Lucas. Es la animadversión con la cual se recibe el Evangelio continuamente. Pablo ya hemos visto que ha recibido palos, que ha sido apedreado hasta dejarlo muerto, piensan que se ha quedado muerto. Y San Pablo, pues ya acostumbrado a los malos tratos de los seguidores del crucificado, pues les dice: ustedes son responsables de lo que les ocurra, yo no tengo la culpa, en adelante me voy con los gentiles. Y ahí se va a sacudir las sandalias, este gesto que tantas veces hará, como dice como dice el Señor en el Evangelio, sacudirse las sandalias o los vestidos son señal de que ni el polvo que ustedes pisan me lo quiero yo llevar. Es un signo muy judío. Y se va de allí a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, un judío converso que vivía al lado de la sinagoga, y allí se encuentra con Crispo, el jefe de la sinagoga, que también se convierte. Es de los pocos frutos que obtiene San Pablo entre sus correligionarios, entre sus paisanos, entre sus, más que paisanos, los que comparten con él sus raíces judías. Crispo también se bautiza con toda su familia. Siempre vemos cómo
al llegar a la cabeza de las familias, pues la cabeza de una familia se encarga de que los suyos también compartan lo más importante que es la fe. Allí, dice San Lucas, permaneció año y medio, señal de que esta comunidad le da trabajo, ya veremos que la comunidad de los Corintios le va a dar guerra, y que a la vez San Pablo ve que merece la pena invertir allí. Los Corintios han pasado la historia como una comunidad que hace sufrir mucho a Pablo, y sí, de verdad lo hace, le arranca lágrimas, cartas muy apasionadas, la que escribe a los Corintios, pero también San Pablo allí encontró gente maravillosa que luego saludará. Este año y medio va a ser un año muy, muy fecundo en esta incipiente comunidad. Aquí está empezando a cosechar San Pablo lo que luego ya llamará las primicias de Acaya, los primeros cristianos de esta provincia del sur de Grecia. Pues bien, vamos a dejarlo aquí para mañana, viernes, proseguir con el relato de esta evangelización en la ciudad de Corinto. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.